durante años, desde la primera videoconsola hasta relativamente no hace mucho tiempo, todos los videojuegos que se hacían fueron en 2D, dos dimensiones. Y si bien podría ser probablemente, ¿no? Bueno, obviamente, por las limitaciones que había tecnológicamente durante todo este tiempo, a pesar de que a lo largo de una generación y otra de videojuegos y videoconsolas se iba mejorando muchísimo y ha sido increíble, hasta relativamente hace no mucho se pudieron sacar ya videojuegos en 3 dimensiones. Sí es cierto que algunos juegos de 2 dimensiones pues amagaban con intentos, ¿no?, visuales para hacernos creer que estamos viendo algo en 3 dimensiones. Pero hasta hace no mucho no fue así. Resulta evidente para las personas que me han estado siguiendo este tiempo y que han visto mis vídeos, tanto han escuchado mis comentarios, que soy un jugador de juegos retro y por supuesto yo en este vídeo no es que los vaya a defender porque no soy un fanático, sino voy a decir claras diferencias y sobre todo algunos rasgos que se han ido perdiendo y que por eso mismo algunas personas, como verán, se han quedado en un tiempo atrás jugando a estos denominados juegos retro. Quitamos la música épica y, bueno, el vídeo va a ser una serie de comentarios sobre vídeos de antes y de ahora sobre diferentes temáticas y estilos de juego. Pero antes me voy a remontar con un par de juegos para que vean cómo era en un principio la simplicidad y qué es lo que comparten los juegos en 2 dimensiones. Este es Pitfall, un juego que yo lo he jugado en Atari 2600 me parece que era, y simplemente consiste en ir saltando lo que van viendo, fosos, bichos y ganar puntos. No tiene finalidad ninguno más que aguantar perpetuamente. Pero como ven, fue uno de los primeros plataformas, ya vendían en cartucho, o sea, me parece bárbaro pagar dinero por un juego tan sencillo que es probable que te aburras, pero en su tiempo fue relativamente espectacular. Ahora están viendo el videojuego de los Masters del Universo de la serie de televisión de He-Man. Este juego contiene 2 elementos, la parte de naves y luego la parte en la que luchas contra Skeletor, evitando los disparos y luego le ganas. Bueno, no tiene finalidad ninguna más que acumular puntos y ser el mejor del mundo. Solamente creo que vean que ya se combinan 2 elementos diferentes y en conjunto estos 2 juegos retros, uno de Mattel Television y el otro de Atari, que vean cómo comparten la base pura de lo que es la dinámica del juego, si es un plataformas o una aventura o un beat'em up, que todos mantienen una misma base y es muy diferenciable a la hora de jugar y visualmente, cosa que no pasa luego en los videojuegos de 3D. Ahora comenzamos la comparativa de juegos en 2 dimensiones con juegos de 3 dimensiones en función del tipo. Vamos a comenzar por el tipo de lucha, de pelea, y aquí vemos el clásico Street Fighter, un juego muy sencillo, un juego de pelea, pues bueno, los juegos de pelea eran de lo más sencillo que había probablemente en los juegos de 2 dimensiones. Características, pues el movimiento lateral, que bien saltando o bien corriendo, en poca distancia, ¿no? Como característica en los juegos de 2 dimensiones de pelea, en poco tiempo, en pocos movimientos, llegas al contrincante, lo cual lo vuelve un juego mucho más opresivo, se pone mucho más tenso. La cantidad de golpes que existen es en función de la plataforma en la que estemos y de los botones que tenga básicamente el mando de la videoconsola. Los ataques son muy variados en función del videojuego, ¿no? Según va llegando a una época más moderna se buscan más diferentes tipos de ataques, de combos, de combinaciones de puños, de cogidas, etc. Pero a fin de cuentas es un juego muy sencillo. Ahora cogemos el videojuego de Tekken, ¿no? Un clásico de la época de PlayStation, de la generación del 3D. Y pues bueno, yo lo he puesto aquí al principio el género de lucha porque es uno de los géneros que más se conserva en las características desde el 2D al 3D. ¿Por qué se conserva? Porque un juego de pelea es un juego de pelea y no se puede hacer otra cosa más que se den de hostias los personajes, básicamente. Y las diferencias, por ejemplo, es que a mí me parece que un juego en 3 dimensiones es mucho más relajado, solamente consiste en alejarte perpetuamente o sea, cuando los 2 contrincantes están alejados no hay ni presión, ni hay confrontación, ni hay nada. No hay nada absolutamente. Todo se resume a cuando los 2 contrincantes se ponen uno al lado del otro y empiezan a hacer una sucesión de combos que hay que memorizar previamente y que ya más que de la habilidad requiere de una memoria y de haber jugado mucho el juego para aprenderte todos los comandos. Luego también veo una desigualdad que no me gusta nada porque dependiendo del personaje que te cojas, ¿no? Hay algunos juegos que el que tiene más alcance pues le da una tunda increíble al que tiene menos alcance, el que tiene la magia de echar la bola de no sé qué le da otra tunda al que es un bicho enorme, etcétera. Entonces, pues eso me parece desigual.
Ahora pasamos al género de shooter, que qué manera tienen las revistas especializadas de ponerle nombre a las cosas, porque hay que usar anglicismo cuando ya tiene un nombre en España, ¿no? En Latinoamérica se llama de toda la vida de disparos, de tiros, vamos, de lo que sea, ¿no? Pues eso tenía un nombre antes de que se llamase shooter, porque eso llevo escuchando yo desde la época del 3D, pero antes no se llamaban así. Y bueno, lo típico de las revistas especializadas se inventan estas cosas. Pongo este videojuego que están viendo, que es Revolution X, porque a mí me hace mucha gracia. Yo de pequeño compraba hobby consolas o la revista Super Nintendo, etcétera, yo sé, revistas. Y en este venía pues una foto de los Aerosmith en la definición del juego, una descripción que ponía el mundo ha sido dominado por yo que sé qué y la música es lo único capaz de salvarlo, ¿no? Y yo no sabía de qué coño iba el juego, o sea, es que no te dice nada. ¿Cómo coño ibas a saber de qué va el juego con una foto de los Aerosmith y una definición así de estúpida? Hay que ver cómo eran las revistas por entonces que podían contratar cualquier chiflado. Y bueno, pues el juego contiene los elementos característicos que son una mira que va por la pantalla, la mueves tú con el mando o con una pistola especial que te vendían en la tienda o que podías acoplar el mando, ¿no? También continúa así hasta los días del 3D. Y simplemente disparar, ¿no?, a los bichos que van saliendo, que si tardas o fallas o algunos están mucho más rato en la pantalla, tal, te van quitando vida, muy sencillo. Y me resultan aburridos, excepto algunos que los hay que están muy bien hechos y por lo tanto tienen su mérito. Y cabe resaltar el Wolfenstein 3D, que es el juego que están viendo en pantalla, un shooter que a mí me parece que tiene una jugabilidad excelente, lo he jugado muchísimo, precursor del Doom, que los que sean aférrimos de Doom, les recomiendo encarecidamente que jueguen este juego porque les va a encantar. Y simplemente es un shooter en el que te mueves con el teclado, no tienes una mira, sino que te mueves con el teclado y tiene que estar el objetivo delante de la pistola. Tiene un toque laberíntico, ¿no? Si se hiciese ese género, el género laberinto, pues podríamos mezclarlo ahí porque tienes que ir buscando un lado y otro a ver dónde te encuentras las armas, los botiquines, las curas. Y ahora vemos un shooter que, bueno, quizá no sea el más característico, pero sí es más popular, que es el Counter-Strike. Quizás no representa a los shooters de hoy en día, porque es un juego que es un shooter preparado para jugar online, pero bueno, se ve rápidamente todo lo que tiene un shooter o todo lo que se le pide a un shooter actual, ¿no? En 3D y de la época. Básicamente es que tenga mucha acción constante, todo el rato tiros, que dependa de habilidad, que tenga un escenario que te permita pues, moverte, ¿no? Moverte con fluidez, pero te puedas ocultar, etcétera, tenga un poco de estrategia. Bueno, pasamos al género de carreras, ¿no? Al género de simuladores, más bien incluso. Y bueno, pues este juego a mí me parece un zarrio, es uno de los mejores juegos de carreras que había en la época, un juego famoso de la época, y por entonces era un buen juego de simulación de carrera, pero un juego que obviamente peca mucho de muchos fallos y de muy poco esfuerzo realmente, dado todo lo que se podía hacer ya por entonces, ¿no? Pero bueno, en simulación era el mejor que había de carreras y lo único que hace es pasar del día a la noche y cambiar los laterales según qué escenario. Si es desierto, pues tenemos ahí el arenoso, si es bosque tenemos verde, si es mar tenemos azul. Dado que un juego de simulación de carreras o de lo que fuera era difícil de programar, era difícil de que quedase bien porque no había manera, pues bueno, luego se popularizó el género carrera o simulación cachonda como el del Mario Kart, por ejemplo, u otros tantos de coches que chocan y salen por ahí disparados, les puedes lanzar misiles, etcétera. Un juego divertidísimo y por lo tanto a mí me parece un género que apareció y que hoy en día poco está, lo hay en el Jazz Bandicoot por ejemplo, pero no está popularizado, pero entonces era un género muy popular y de hecho el Mario Kart es un juegazo y eso lo decimos todos y que nadie diga lo contrario. Obviamente viendo un videojuego de simulación en 3 dimensiones, de carreras, como es el caso del Need for Speed, ¿no? Para que vaya a la misma línea, vemos que asombrosamente la simulación es, pero 1000 veces mejor. Coño, es más, yo veo los anuncios de los juegos de coches o de los juegos de lo que sea, y digo, coño, parece que ese coche es más de verdad que el mío, es más, cuando pilotas ese parece que es más de verdad todo lo que hay fuera que cuando voy dentro de mi coche. También puede ser porque yo estoy un poco medio ciego y bueno, ya me he llevado a 10 o 12 viejas por delante, pero coño, los juegos de simulación realmente en 3D es lo que mejor han sabido hacer. No quiero decir, por otro lado, que estén abusando del 3D, de que todo lo tengan que convertir en un juego súper realista, pero realmente eso es lo que tienden a hacer en el 3D, a ver quién hace el juego más realista. Es como si los videojuegos se hubiesen convertido en una carrera por quién es capaz de hacer el juego más real de todos, cuando se está perdiendo quizás la cosa de la diversión más que de la fascinación por las imágenes. Y ahora les retraigo otra vez el Pitfall para que vean que da igual que sea de la primera videoconsola de la historia, de Atari, de la ColecoVision, de la Mattel Television, de la Amiga, de lo que sea,
que todos los juegos de plataforma mantienen todos la misma esencia, la misma dinámica y la misma, sobre todo la misma base, sobre todo que es la dificultad. O sea, un juego, si se llama plataforma, es porque hay que saltar plataformas, entre otras cosas, y que las plataformas son difíciles de saltar. Si saltar plataformas fuese fácil, entonces el juego se llamaría juego de andar por el campo y no plataformas. O sea, la dificultad del juego es plataforma, igual que la dificultad de un juego de lucha es luchar. Entonces no puede ser que en los juegos de hoy en día las plataformas sean pues cosas que están ahí, que se sube uno y ya está. Entonces, pues bueno, cogemos aquí el clásico de Super Mario y vemos que es un juego que se hizo famoso no porque fuese una memez y una mierda, sino porque era complicado y era pasable, ¿no? Que ya es la gracia, que era un juego pasable. Entonces la gente ya jugaba con una finalidad que era acabar el juego algún puto día. Entre otros, el tipo de juego plataforma, por supuesto, es un juego que se ha perdido totalmente, que ya no tiene la más mínima esencia ni dificultad de lo que tenían plataformas de antes, y puede ser uno de los juegos que más representen lo que es los juegos retro. Un juego retro bien representado por el plataforma y por, bueno, otros juegos que veremos ahora más adelante, pero esos son los juegos retro por excelencia. Y ahí nos podemos recrear horas y horas, porque hay juegos de plataforma para matar. Y la gente que juega juegos retro, juega sobre todo juegos de plataforma, porque son los juegos que hoy en día ya no existen, porque puedes jugar un juego de tiro hoy en día, puedes jugar un juego de simulación de coches hoy en día, pero un juego de plataformas hoy en día lo puedes jugar. ¿Qué coño se va a poder jugar un juego de plataformas? Mira, tenemos y juegos que están muy bien de entretenidos, son bonitos, son entretenidos, pero no son un juego que te hierva la sangre como en plataformas. Tenemos el Spyro de Dragon ese, el Jazz Bandicoot, tenemos mierdas esa, pero es que es como si lo hubiesen hecho para que jugasen niños mongólicos retrasados del tercer mundo que nunca hubiesen tocado una consola en su puta vida. Son juegos facilísimos, que serán muy bonitos, los he jugado, me los he pasado algunos, pero no tiene dificultad, te lo pasas por recreación personal, por como alguien que se está leyendo un libro. La mayoría de videojuegos que llevo jugados o que jugaré son videojuegos de plataformas, que son los que suelen contener una dificultad alta, y por eso los gamers juegan juegos retro normalmente, juegos del pasado, que son los que traen, pues eso, un reto, una dificultad que hace que requiere uno de unas habilidades, de un mayor manejo, etcétera, un tiempo de aprendizaje. Si un juego de antes tenía 1 hora de duración y un juego de hoy en día puede tener 10 horas, puede tener 20, puede tener 200, uno de antes te dura mucho más. 1 hora de un juego de antes te duraba 1 mes, 2 meses, hasta te lo podías pasar. Un juego de ahora te dicen que tiene 10 horas de juego de duración y 10 horas justas que te tardas en pasar el jodido juego. Coño, es una vergüenza eso. Es tan fácil que es que no tardas ni siquiera un poco más de lo que te dicen. Estas imágenes pertenecen al Mario 64, que es un juego que a mí me gustó mucho, tiene una gran jugabilidad. No lo considero un Mario de la saga Mario. Yo ya a partir del 2D no considero ningún juego Mario, porque no tiene ni la más mínima dificultad en comparación, y mira que fue descendiendo en dificultad, pero aún así la jugabilidad es muy diferente. Pero me gustó muchísimo, y de hecho me estaba revolviendo mi tumba cuando salió pensando que ya era sacrílego. No era así, sigo pensando que es sacrílego, pero el juego me gustó mucho. Así que, por ejemplo, para que se vea el detalle de que no me quejo de todas las plataformas de hoy en día. Hay plataformas que están muy bien hechos, muy entretenidos, e incluso ponen una dificultad en algún momento. No como este Jazz Bandicoot, que yo lo he jugado y bueno, me ha aburrido jugándolo. Acababa de coger el mando y ya me estaba aburriendo. Te pones a saltar, para aquí, para allá. Te caes de vez en cuando en un foso, pero te caes porque no sabes manejar bien el mando, porque en cuanto coges el manejo del mando, es imposible que te caigas a ningún lado. Luego, no sé, no es difícil. No es difícil simplemente, es lo que estoy diciendo. No hay dificultad suficiente hoy en día, por lo menos para mí. Habrá gente que no le interesa la dificultad, sino el bonito, el entretenido, la gracia, el humor, etcétera. Y yo, bueno, pues para eso digo que o bien juegas a Jazz Bandicoot, o te vayas al cine a verte una película de cachondeo, pero la dificultad se quedó en el pasado, señores. Y aquí tenemos otro grande de la época, este tipo de juegos, ¿no? El beaten up, con este gran juego aquí que estamos viendo, que es el Final Fight. Un juego buenísimo, bueno, un característico de los beaten up de la época. Tú ibas a una recreativa, unos futbolines, una sala de máquinas, una sala de arcades, como lo llaman en cada sitio, y la mitad de las máquinas eran de dar hostias, ¿no? Porque claro, el beaten up es un juego que puede ser, o sea, se puede llamar también dar hostias en scroll lateral, o dar hostias en escroto, he dicho escroto, por Dios, he dicho escroto, estoy como una puta verga, en sagital, por ejemplo, muchas perspectivas, ¿no? Pero el caso, la dinámica es la misma, ir dando de hostias a todo el mundo en una dirección u otra. Era un juego fabuloso, bueno, tanto como todos los demás, fabuloso, que te resarcía, ¿no? Iba uno a desahogarse allí, a dar de hostias y superar un nuevo jefe. Cada vez que jugaba la máquina era lo que te hacía gastarte el dinero. Eso lo sabían los que fabricaban los videojuegos. Y bueno,
Luego también los había para jugar en casa con una dificultad menor, pero aún así muy difíciles. Todos muy difíciles de terminar porque al final los jefes tienen ya una inteligencia artificial de la época, por supuesto, entre paréntesis, pero eran complicadísimos de sortear sus magias, sus hostias y sus combos y sus historias. Aquí tienen otro juego, el Cadillac and Dinosaur, de la compañía de Capcom, una compañía constantemente buena en lo que a beat'em up se refiere. Y bueno, si ya en plataformas decía que hoy en día no existen plataformas como tal, no un plataforma que contenga las cosas que se pedían antiguamente para un plataforma, lo que ya sí que puedo decir es que beat'em up hoy en día no existe ni uno, ni uno. Ahora se llaman de otra manera, combinan otras cosas, son juegos de acción, como por ejemplo el God of War, que es el que más se puede parecer hoy en día a lo que es un beat'em up de dos dimensiones de las antiguas videoconsolas. Y aún así no se parecen ni de lejos. Tenemos pues este, ¿no? El God of War, o tenemos el Dante Infierno o similar. Son juegos muy de moda ahora porque contienen, ¿no?, el toque beat'em up, este que estamos viendo aquí, que hemos visto en dos dimensiones, pero aún así no se parecen ni de coña, porque en uno te puedes de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ligeramente, ¿no? Que todo es muy cerrado, que es lo que digo, que los juegos antiguos son mucho más cerrados, con mucha más presión, te ponen mucho más activo y nervioso. Y bueno, en este, aunque le aumentes la dificultad, nunca llega a ser complicado como para que resuelva un reto. Es un poco lo triste. Pero bueno, tampoco vamos a meterle más bulla porque son géneros diferentes. Ya no existe el beat'em up, como estoy diciendo. Ahora existe el género de acción, con el toque este, ¿no?, pues de dar hostias, pero de dar hostias con otro método. No el clásico beat'em up. En fin, que como no tiene nada que ver más que en su parte de beat'em up, porque un juego de acción proviene directamente de lo que es la base, ¿no? La base argumental, no argumental del argumento del juego, sino del argumento de por qué va uno a jugar, lo que es el de dar hostia, pues proviene de ahí, y en 50% los juegos de acción son beat'em up. El resto pues son de juegos de plataforma, porque tienes que ir saltando, no te arriesgas demasiado, pero bueno, hay que ir haciendo unas cuantas peripecias, y también pueden contener elementos de rol, ¿no?, de RPG, de que vas siguiendo de niveles, vas adquiriendo características, habilidades, armas, un poco así enredando, y lo hace mucho más atractivo al público, y por eso supongo que es uno de los juegos más populares y queridos hoy en día en lo que es la industria. Y bien, ahora pasamos a los RPG, que es un género que no debería haberse desvirtuado tanto, dado que los gráficos no son, o sea, son importantes, pero no son lo más importante en el juego, igual que en un libro. Pues obviamente los dibujos de ilustración no son lo más importante porque uno se puede recrear la historia mentalmente. Entonces, bueno, lo relevante es la historia y la jugabilidad del juego, más que las imágenes en un RPG, según yo, como los he jugado, que concretamente he jugado prácticamente todos los RPG mínimamente relevantes que ha habido en dos dimensiones. Este que están viendo es el Final Fantasy A, adivinen cuál, porque mucha gente no lo ha jugado, han jugado todos el típico Final Fantasy, el Final Fantasy VI, y bueno, hay algunos que no han jugado y son muy buenos. Quédense con estas imágenes porque ahora las van a comparar con las imágenes de un RPG moderno, de 3 dimensiones, concretamente otro Final Fantasy. Y bien, si una persona que no hubiese jugado nunca uno de estos dos juegos viese las imágenes estas y las imágenes de este otro juego, diría, ¿qué coño es una cosa y qué es otra? Porque no pensarían en ningún momento que ambos fuesen RPG. No se ve que sean el mismo tipo de juego ni de coña. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues yo tengo una política, una ley acerca de los RPGs, que es que la cinemática va después del videojuego, no antes. Y si por algo eran buenos los RPG de antes era porque tú te metías en la historia, te metías en el papel del personaje, sentías los momentos que te ponían en el juego, y los pocos momentos de movimiento eran para que tú vieses cómo sucedían las cosas que tú habías obligado a hacer al personaje, aunque obviamente estaban predefinidas, pero tú ibas por ahí y te sorprendían. Ahora los juegos son simplemente que te ponen una cinemática, tú la ves, mueves 4 hilos y todo es un dar a los botones hasta que llegas a otra cinemática, y así sucesivamente, y lo único que hace el jugador es matar 4 bichos y esperar a que surja una historia, y eso a mí me parece patético y bochornoso. Quiero decir, yo no estoy viendo una película, sino me estoy intentando recrear, se llama Role Player Game, es un papel, ¿no? Tienes que representar un papel, no que te lo represente el propio videojuego. Por lo tanto, estoy mucho más a favor del sistema de RPGs antiguo que el actual, que básicamente consiste en cinemáticas. Y bien, si el primer Final Fantasy VII, o sea, el Final Fantasy en 3 dimensiones que se hizo, triunfó, fue porque todavía conservaba lo que es el RPG, el sistema de RPG antiguo, y poco a poco han ido metiendo cinemáticas hasta que ya no ha quedado lugar ni siquiera para el juego. Por supuesto, los fanáticos y los fans siempre estarán apoyando los RPG modernos porque lo viven como películas y no como un juego de rol propiamente dicho. Así que adiós era del RPG y hola era de
de la película de no sé cuántas horas sentado en mi casa con un mando. Y finalmente hacemos esta comparativa. Obviamente saben el juego que están viendo, ¿no? El Puzzle Bobble. Un juego que, ¿de qué género es? ¿Alguien lo sabe? Se lo voy a decir yo. Es un género de arcade de toda la puñetera vida, de tipo puzzle, de tipo de que sea. Es un arcade. Y un arcade, las características simplemente es que es un reto constante una detrás de otra. Por eso las máquinas se llamaban máquinas de arcade, aunque luego las había que te las podías pasar, etcétera, pero igualmente las máquinas eran de arcade porque no te las podías pasar, era a ver quién conseguía más puntos, como dije en principio en el vídeo. Eso, compararlo con los arcades de hoy en día es muy fácil, porque hoy en día no existe ningún arcade en 3 dimensiones. No sé si habría manera de hacerlo, o qué tipo de arcade quedaría, que quedaría bien, supongo, no hay ningún inconveniente. Pero, obviamente la comparativa es muy sencilla porque no existen y es un tipo de juego que se ha perdido. ¿Y se ha perdido por qué? Porque era el máximo exponente de dificultad. Uno jugaba y intentaba superar niveles cada vez más complejos. La gente ya no quiere dificultad, la gente lo que quiere es estar sentado en su casa, no pensar, perder el tiempo y volverse gordo comiendo bocadillos y hamburguesas. Así que también nos vamos a despedir de la era del arcade. También decir que un arcade hoy en día lo puede hacer cualquiera en su casa con un programa de flash o un programa incluso preparado ya para hacer juegos arcade o lo que sea. Como este Snow Bros, que he visto juegos a patadas en internet similares a Snow Bros, y en cualquier página de juegos de flash te vas a encontrar arcades a patadas uno detrás de otro. Así que tampoco es problema, aunque nunca quedaran tan bien diseñados, preparados y con la jugabilidad tan exacta y concreta que tenían que tener como antes, que era un juego que tenía, o sea, requería de un testeo, no como un juego que hace ahora cualquier persona en su casa. Y bueno, con esto vamos a llegar ya a las puntuaciones. Permitiéndome que alargue un poco más el vídeo solamente para dar mi opinión, comenzamos ahora por los juegos de peleas como hemos visto en el vídeo. Le voy a dar una puntuación de un 7 a los juegos de peleas antiguos y le voy a dar una puntuación de un 8 a los juegos de pelea actuales. ¿Por qué? Pues porque los juegos de pelea antiguos son iguales que los de ahora, solo que los de ahora contienen mejores gráficos y a pesar de que los antiguos tenían más acción y diversión, los de ahora te permiten que tenga una mayor durabilidad del juego gracias a los diferentes combos, ataques que hay. Aún así, para gustos colores, como se dice siempre, y yo me quedo con los antiguos porque disfruto mucho más de la acción y es un juego que no lo quiero jugar yo mucho tiempo, sino un rato para divertirme. Supongo que muchos estarán en mi lugar y les gusta un juego de peleas para pasar un rato y no pasar durante un mes jugando a él perpetuamente. Para el siguiente tipo de juegos vamos a elegir el juego de tiros, como van en orden de la lista, y voy a darle una puntuación de un 5 a los juegos de disparos, a los shooters de 2 dimensiones, y le voy a dar una puntuación de un 8 a los shooters actuales, porque las jugabilidades que permiten en internet, tanto en tu casa, puedes estar jugando perpetuamente, mientras que un shooter antiguo acabas hasta la polla una vez has descubierto cómo se pasa el juego y dónde están todos los laberintos. Aún así, el 5 se lo llevan sobre todo por los malos gráficos y la difícil jugabilidad que le pusieron, excepto por ejemplo al Wolfenstein 3D como hemos nombrado, y a pocos juegos más que hay shooters maravillosos. Pero el balance es bastante malo porque habrá shooters que le deis una puntuación de un 9 y shooters, sobre todo la mayoría de los shooters, le daría una puntuación por debajo de 5. Por lo tanto le voy a poner un 5 gracias a que hay shooters que salvan la historia de los shooters en 2 dimensiones. Por supuesto, la actual, las jugabilidades que tienen y las horas que te puedes pasar, sobre todo online o en videojuegos de shooter en tu casa, son muy divertidas, con historia y con muchos más argumentos. Por lo tanto, se llevan esa puntuación. Para los juegos de plataformas le voy a poner una puntuación de un 9. Le voy a poner un 9 porque obviamente no se han vuelto a hacer juegos mejores. Aunque por ejemplo hay juegos que se hacen independientemente, como un juego que a mí me ha gustado mucho, a muchos de los que me ven le habrá gustado, que es el Wannabe the Guy. Lo que hace es mezclar un poco todo el género. Y como todavía tengo fe en que algún día vuelva a lo retro, le voy a poner un 9 por si algún día se hace alguna cosa maravillosa. Si no, de momento un 9, que no es una puntuación pequeña, ni mucho menos de las que yo puedo poner. Y para los juegos de plataformas en 3 dimensiones, les voy a poner un miserable 4,5. Le quería probar, pero no lo voy a probar, porque me parece que no tienen ni dificultad ni diversión suficiente más que los gráficos bonitos que tienen. Pero así las plataformas ya han pasado bastante de moda, de modo que si esto es lo que han podido dar durante toda esta generación en plataformas, les voy a dar un 4,5 y no los pienso ni a probar. Ya saben mi opinión al respecto y lo poco que sepáis son las plataformas antiguas y lo poco que divierten. El siguiente va a ser los juegos de simulación, de carreras, de aviación, etc. Le voy a dar una puntuación de un 6 a los juegos de 2 dimensiones, a pesar de que me parecen someramente una mierda la mayoría, gracias a que sabieron sacar esa pesimidad que tenían ahora de hacer juegos de simulación, le sacaron un buen nuevo género, que es como ya he dicho, el de simulación al cachondeo,
que es con disparos, con diferentes chorradas, rampas para ahí que te tiran al espacio, etcétera. Por lo tanto, llevo un 6 a pesar de que los de simulación normales yo les daba 3 puntos de mierda. Aunque para la época estaban muy bien los juegos porque no había otra cosa, por supuesto. Y a los juegos de simulación actuales les voy a dar una puntuación de un 9, que es una de las puntuaciones más altas que le puedo dar yo a nada. Básicamente, ¿por qué? Porque el 3D, si para algo sirve, es para dar realidad a los objetos. Por lo tanto, el género que mejor se puede llevar en las habilidades de los nuevos métodos cinemáticos y de programación, pues obviamente es un simulador. Y de ese modo le doy un 9 y no le doy un 10 porque obviamente todavía queda lo que venga por venir, que no se sabe, pero puede haber todavía más cosas. Por lo tanto, un 10 yo antes se lo doy a las cosas que han llegado a su cumbre. Así que esas son las puntuaciones que les doy. Para los beaten up, voy a poner una puntuación de un 8,5, que bastante es. Y le pongo un 8,5 a pesar de que yo le pondría un 9 porque todavía se podría haber seguido sacando más en su momento y todavía se puede seguir sacando, aunque no tengo fe en ello, pero por ejemplo los open up, ¿no?, que están dentro de la misma familia, es igual que un beaten up, solo que con disparos, como el Metal Slug, por ejemplo, que sigue saliendo de la compañía de Capcom. Todavía le podemos dejar porque todavía se pueden hacer juegos como eso independientemente, ¿no?, de un futuro. Y bueno, lo vamos a dejar con la veda abierta por si acaso. Y para los juegos de acción, porque no son beaten up, son juegos de acción, como el God of War, etcétera, pues le voy a poner una puntuación de un 8. Le voy a poner un 8 porque no tiene dificultad, que es lo que le falta para tener una puntuación de un 8,5 o un 9, gracias a los gráficos, etcétera. Y por no tener dificultad, a pesar de que todos los juegos están muy bien, bueno, dificultad y jugabilidad, por supuesto, la jugabilidad me parece muy sencillo de jugar, pero la jugabilidad no se refiere solamente a eso, sino sencillo de jugar no vale jugabilidad. Tiene que ser también divertido, complicado, aunque sea fácil el juego, tiene que tener cosas, que tener chicha. Así que, bueno, le pongo un 8 y con eso va que chuta. Para los RPG le voy a poner una puntuación a los de 2 dimensiones de un 9,5 y no le pongo un 10 porque se podía haber seguido sacando algo mejor, pero estaban en la cumbre, con los juegos que hice ya por ejemplo en mi ranking, están en la cumbre de lo que era hacer un buen RPG, un juegazo. Pero como no les dio tiempo a culminar la obra porque se acabó la época del 2D, le voy a poner un 9,5. Y a los RPG actuales no voy a ser malo, aunque me parecen aburridos y repetitivos, no voy a ser malo. Me parece bochornoso que todo se base en cinemática, pero es lo que se lleva actualmente y no voy a ser un tipo retrógrado. Así que si es lo que se lleva y se ha hecho tan famoso actualmente por ese tipo de detalles, le voy a poner un 8. Y me parece una puntuación muy alta, un 8. Es todo cinemática, es todo historia, apenas es juego, pero es lo que se lleva, yo no puedo evitar eso. Sin embargo, para mí no son RPG, son otro tipo de cosas. Y bueno, pues yo le pongo un 8 para que vean que no soy un fanático. Y al arcade le voy a poner una puntuación de un 10, porque el origen de las videoconsolas fue el arcade, el proseguir fue el arcade, el origen de todos los tipos de videojuegos provino del arcade, y al 3D... Bueno, obviamente el 2D es el que culminó el arcade y no se han vuelto a sacar arcades tan buenos como entonces y todo fue en torno al arcade, es difícil que hubiese algo mejor, así que me meto un 10 tirando para 10,5. Y para el 3D le voy a poner una puntuación por matar al arcade, no sacar provecho del arcade, no haber intentado siquiera usar el arcade y no haber hecho nada por revivirlo ni nada, más que traerlo otra vez desde el pasado del 2D. Voy a poner un 0, porque para empezar ni existe, ¿no? No existe, lo mató, no lo ha retraído en forma de ningún mínimo juego en 3 dimensiones mínimamente válido. Así que un 0 patatero. Y ahora vamos a hacer la media. Las puntuaciones son un 7,8 de media para los juegos en 2 dimensiones y un 6,5 para los juegos en 3 dimensiones. El que no esté de acuerdo, simplemente, pues bueno, cada uno toma sus puntos de referencia. Yo he tomado sobre todo jugabilidad, y para ello tomo dificultad. Un juego tiene que permitirte jugar varias veces a él, no aburrirte y que suponga un reto. Obviamente es un juego, no es una película, ni una canción, ni un libro. Es un juego y hay que jugar y es un reto. No puede ser que las cosas sean fáciles, sencillas, sean todo vídeos, sean todo sonoro, tenga canciones hechas por directores de orquesta, tenga vídeos hechos por animaciones ya de Hollywood, y es que lo próximo ya simplemente será pues tener el mando de la televisión de tu casa y poner el canal 6 y el 7, que es lo que se ha hecho de toda la vida. Un juego tiene que ser un juego, por lo menos es mi opinión. El que tenga otra opinión, pues bueno, o el que le guste la cinemática, a mí me gusta la cinemática, me gusta también que el juego sea sencillo porque tenga un buen ambiente y sea entretenido y te quieras deleitar, pero estamos hablando de juegos, y un juego ha de ser un juego ante todo. Esta es la puntuación que Fripozo da, la opinión que Fripozo tiene. Si tienen algún
comentario que dejar o algo que objetar, déjenlo en la barra de comentarios. Y muchas gracias por ver. Perdonen que el vídeo haya durado prácticamente, bueno, media hora creo que dura. Y bueno, hasta la siguiente cosa que hagamos. Gracias, suscríbanse, voten, comenten. Pasen muy buen fin de semana. Hasta otra.